Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Biografías de Santos. Hoy vamos a tratar una figura un poco especial eh, porque es un santo que además fue rey. No son muchos los santos que también tuvieron la oportunidad de ser reyes o reyes que luego fueron santos, mejor dicho. Y en este caso vamos a ver brevemente la figura de un rey castellano que es Fernando III, ¿vale? Vamos a ver a Fernando III de Castilla el Santo. Bien, pues es un santo que vive en el siglo XII, bueno, nace a finales del siglo XII, en realidad su vida transcurre a lo largo del siglo XIII. Y pues vamos a situar a este personaje en su contexto, ¿no? Estamos hablando de la etapa de la Reconquista española, ¿no? De los reinos cristianos reconquistando todo lo que habían conquistado en el siglo VIII los musulmanes, ¿no? Que si recordáis, en el año 711 conquistan la totalidad prácticamente, excepto algunos reinos pequeños en el norte, ¿no? De la península ibérica, y poco a poco, siglo tras siglo, los cristianos van reconquistando toda la península ibérica. En este mapa que muestro, bueno, pues se ven, ¿no?, algunas de las etapas por colores de las reconquistas cristianas de esos reinos reconquistados que pertenecían a los musulmanes, ¿no? En la época de Fernando III, estamos hablando, como hemos dicho, del siglo XIII, principios del siglo XIII, pues sería un poco la zona delimitante entre la Roja y la Marrón, ¿no?, que vemos en el mapa, es decir, el río Tajo prácticamente como frontera natural, ¿no?, geográfica natural entre los reinos cristianos y musulmanes, y bueno, pues en esa linde se movían, ¿no? Y había batallas, escaramuzas, etcétera, ¿no? Bien, pues Fernando III fue decisivo para ir moviendo hacia el sur toda esa línea, ese limes, ¿no? Que llamaban los romanos, ese límite entre los reinos cristianos y los musulmanes. De hecho, bueno, Fernando III, hijo de Alfonso IX de Castilla y Berenguela, también de Castilla, bueno, pues hereda además de su padre el reino de León y de su tío Enrique II, que es a su vez hijo de Alfonso VIII. Este Alfonso VIII de Castilla es bastante famosete, ¿no? Nos tiene que sonar, es el Alfonso el de las Navas, el de las Navas de Tolosa, recordáis, en el año 1212. Bueno, pues esta batalla es una batalla épica, decisiva de los cristianos contra los musulmanes y bueno, comandada por este Alfonso VIII de Castilla. Bueno, pues este Enrique II es hijo de Alfonso VIII. Cuando muere en el año 1217 le deja a su sobrino Fernando el territorio de Castilla, y cuando su padre, Alfonso IX, muere, le deja el territorio de León. Por lo tanto, unifica Fernando III en su figura el reino de Castilla y el reino de León. Bien, pues como decíamos, es decisivo toda la influencia de Fernando VII en la Reconquista porque, bueno, va conquistando ya, fijaos, en la limes esa del Tajo, como decíamos, pues un poquito más hacia el sur, ciudades tan importantes como Córdoba, que era una ciudad súper importante en todo, pues de hecho, ¿no? El califato estuvo nada más y nada menos que asentado en la ciudad de Córdoba, ¿no? Entonces era una ciudad importantísima para los musulmanes. También posteriormente la ciudad de Jaén en 1246 y un par de años después, en el 1248, incluso la ciudad de Sevilla, también ciudad importantísima. De hecho, el propio Fernando, veremos posteriormente, bueno, pues fallece allí, ¿no? En la ciudad de Sevilla, conquistada por él, o reconquistada, ¿no? Bien, además es un rey que, claro, los papas pues le tenían en alta estima porque estaba reconquistando territorios que habían sido conquistados por los infieles. Por lo tanto, esa lucha contra los infieles era muy bien vista por la Iglesia, por supuesto. Era una especie de adalid, ¿no?, del cristianismo en contra de los infieles musulmanes. Y además era un rey muy devoto. Él siempre acudía a todas sus batallas con una figurita de marfil de la Virgen de las Batallas. Él rezaba todos los días
el oficio mariano, que sería el antecesor o el antecedente un poco de este rezo tan característico cristiano que es el rosario. Y bueno, pues además él trataba de infundir a sus bueno, pues, subalternos y a sus soldados esa devoción cristiana y además, bueno, pues ese respeto también incluso por los enemigos. Eh, Además, cuando conquista Sevilla, por ejemplo, él, bueno, pues una de las construcciones, la mezquita de Sevilla, ¿no? Más características también de los musulmanes, del Islam, la respeta, aunque obviamente la reconvierte en un edificio e iglesia católica, en la cual además él elige luego ser enterrado allí. Eh, Luego, además, también se trata, bueno, pues de un rey que respeta en general la cultura y la religión de los judíos, pero sí es cierto que es un poco riguroso con los judíos conversos, ¿vale? Es cierto que es una etapa esta en la que se desconfía mucho de la gente que se convierte porque se cree que se convierte por más que por fe real, pues por interés, ¿no? Además, es un rey también que Fernando se preocupa mucho de las letras y de la cultura. Es el rey que manda construir la Catedral de Burgos, famosísima, no solo en España, sino en el mundo entero, esta que vemos en imagen, típica catedral gótica española o castellana, y además también, como hemos dicho por la cultura, manda construir la famosísima Universidad de Salamanca. Pues eso, es un rey que además de devoto religioso católico, pues también se preocupa por las letras y la cultura. Pues por último, como decíamos, muere en el año 1252 en la ciudad de Sevilla y, bueno, pues papas como Gregorio IX le bautizan como el atleta de Cristo o posteriormente el Papa Inocencio IV, el campeón invicto de Jesucristo. Fijaos, ¿no? Qué títulos tan significativos se le atribuyen, ¿no? O les atribuyen diversos papas a la figura de Fernando, que fue un luchador, un rey típico de la época castellana, pero además, bueno, pues especialmente devoto y especialmente decisivo en esta etapa de la Reconquista española. Espero que os haya gustado este personaje y, bueno, pues hasta la próxima.